Prólogo. El último acto de un secundario. Siempre he sentido que el mundo me queda grande. No soy el protagonista de nada, ni siquiera de mi propia vida. Soy ese chico que camina pegado a las paredes, el que prefiere que le den órdenes a tener que decidir qué cenar. Con las mujeres, bueno, decir que soy tímido es poco. Me quedo sin aire, se me traba la lengua y termino agachando la cabeza, aceptando lo que sea con tal de no sostenerles la mirada. Soy sumiso, lo sé, y de alguna forma, me sentía cómodo en esa invisibilidad. Pero esa tarde en el centro de la ciudad, el ruido del mundo se volvió ensordecedor. Vi el camión perder el control. Fue un segundo de lucidez violenta. Había un grupo de personas cruzando, gente que reía, que tenía planes para la cena, que vivía de verdad. Y ahí estaba yo, el chico que siempre pide permiso para existir. Mis piernas se movieron antes que mi miedo. No fue valentía, fue ese instinto de servicio que siempre he tenido. Alguien tenía que recibir el golpe para que ellas pudieran seguir adelante. El impacto fue un estruendo seco que me vació los pulmones. Sentí el asfalto frío contra mi mejilla y el sabor metálico de la sangre inundándome la boca. Los gritos de la gente se volvieron ecos lejanos, como si alguien estuviera bajando el volumen de una televisión vieja. ¡Qué patético!, pensé, mientras veía mis manos temblar una última vez sobre el pavimento. Ni siquiera para morir he podido dar un discurso decente. Me quedé ahí, mirando el cielo gris de la ciudad, sintiendo como el frío me reclamaba. Fui un tipo gris, alguien que siempre dijo sí a todo, alguien que nunca se atrevió a amar a nadie por miedo a molestar. Y así, en silencio, sin que nadie supiera mi nombre, dejé que la oscuridad me tragara. Ese fue mi fin. O al menos, eso es lo que creía mientras mi corazón daba su último y débil latido en el mundo real. Capítulo 1. La negociación en el vacío blanco. El dolor desapareció. Fue lo primero que noté. Ya no sentía el asfalto frío, ni el sabor metálico de la sangre, ni esa presión asfixiante en el pecho. Me encontraba en un lugar donde el arriba y el abajo no existían. Era un vacío blanco, infinito y extrañamente cálido. Vaya, esto es un error bastante vergonzoso. La voz no venía de ninguna parte, pero retumbaba en mi propia conciencia. Frente a mí, o mejor dicho, en todas partes, una presencia que no podía definir con la vista se materializó en una calma absoluta. Era Dios, o al menos lo que mi mente humana podía procesar de él. Moisés, dijo la voz, con un tono de disculpa que me dejó helado. No deberías estar aquí. Tu hilo de vida tenía que haber seguido por décadas más, pero ese camión, bueno, digamos que el libre albedrío a veces causa colisiones que no estaban en el guión original. Tu acto fue heroico, pero técnicamente, fue una equivocación técnica de la realidad. Me quedé mudo. Mi timidez seguía ahí, incluso en la muerte. Me costaba mirar a la nada que lo era todo. Agaché la cabeza, entrelazando mis dedos inexistentes. Entonces, ¿estoy muerto por un error? Susurré, sintiendo ese viejo hábito de no querer molestar ni siquiera al creador. Exacto. Y como compensación por este fallo en el sistema, voy a permitirte reencarnar en el mundo que elijas, con 5 deseos para moldear tu nueva vida. Pídeme lo que quieras, Moisés. Te lo debo. Respiré hondo. Por primera vez, no tenía que pedir permiso para desear algo. Pensé en mi vida gris, en mi sumisión, en mi amor por las historias que leía para escapar de mi realidad. Si iba a volver a empezar, quería ser alguien que impusiera respeto, pero manteniendo mi esencia. Mi primer deseo, empecé a decir, aclarando mi garganta, quiero la apariencia de Hajime Kashimo. No quiero volver a ser el chico de aspecto débil. Quiero ese cabello azul claro, los ojos que parecen contener electricidad y esa aura de guerrero de la era Edo. Concedido, respondió Dios. Sentí una vibración en mi ser. Mi forma espiritual empezó a cambiar, volviéndose más atlética, más afilada. La estética del dios del rayo será tuya. Segundo, quiero sus poderes. Todo. La manipulación de la energía maldita convertida en electricidad, su velocidad centelleante y, por supuesto, su transformación final. Genju Kohaku. Quiero que mi propio cuerpo sea el arma definitiva. Es un poder destructivo para un mundo pacífico, pero es tu derecho. Concedido. Hice una pausa. Aquí venía la parte que realmente me importaba. Tercero, quiero reencarnar en el mundo de las quintillizas Nakano. Pero no como un extraño o un tutor, quiero ser su hermano menor.
Quiero estar ligado a ellas por sangre, vivir en esa mansión desde el principio, ser parte de su familia. Interesante elección para alguien sumiso, comentó Dios con una nota de curiosidad. Serás el pequeño de los Nakano. Concedido. Cuarto, continué, ganando un poco de confianza, quiero tener buena suerte. Siempre sentí que el universo estaba en mi contra en mi vida anterior. Esta vez quiero que las cosas fluyan a mi favor, que los encuentros fortuitos y las oportunidades no me falten. La fortuna te sonreirá, pequeño Casimo. Y el último. Me detuve. Mi corazón, o lo que fuera que sentía ahora, se encogió al pensar en mi madre y mi padre llorando sobre un ataúd en aquel mundo gris que dejaba atrás. No quería que sufrieran por un error divino. Quinto deseo. Que en mi vida anterior, mi familia y mis padres se olviden de mí. Borra mis fotos, mis recuerdos, mi existencia de sus mentes. No quiero que pasen por el trauma de mi muerte, ni que tengan problemas emocionales por mi culpa. Quiero que vivan felices, como si nunca hubiera nacido. Hubo un silencio prolongado en el vacío blanco. Un deseo altruista y melancólico, dijo Dios suavemente. Está bien. Tu rastro en el mundo real será borrado. Tu familia vivirá en paz, ignorando el hueco que dejaste. Es hora, Moisés. O mejor dicho, es hora, Casimo Nakano. El vacío blanco empezó a brillar con una intensidad cegadora. Sentí como mi conciencia se comprimía, cómo la electricidad empezaba a chisporrotear en mis nuevos nervios y cómo el recuerdo de mi vida anterior se convertía en un prólogo lejano. Cerré los ojos, dejándome llevar por la corriente de la reencarnación. La próxima vez que los abriera, ya no sería el chico invisible del asfalto. Sería el hermano menor de las 5 mujeres más complicadas y hermosas del mundo, con el poder del rayo corriendo por mis venas. Capítulo 2. El rayo que nació en la calma, el blanco infinito de la brecha divina, se comprimió en una sensación de calidez sofocante, húmeda y rítmica. Ya no había vacío, solo el sonido de un corazón latiendo con fuerza por encima del suyo. Por primera vez en su existencia, Moisés, ahora Casimo, no tuvo que pedir permiso para ocupar un espacio. El destino, por un error corregido, le había otorgado un nido. En una habitación privada de un hospital de renombre, el silencio fue roto por un llanto agudo, cargado de una energía inusual que hizo que las luces del techo parpadearan por una fracción de segundo. Rena Nakano, agotada pero con una sonrisa que iluminaba su rostro pálido, recibió el pequeño bulto envuelto en mantas blancas. No era una de sus 5 niñas. Esta vez, la vida le había entregado un varón. Es hermoso, susurró Rena, acariciando la rala pelusa de color azul claro que coronaba la cabeza del bebé. Sus ojos, al abrirse por primera vez, no eran los de un recién nacido común. Tenían un brillo eléctrico, una profundidad turquesa que parecía observar el mundo con una sabiduría antigua y serena. La puerta de la habitación se abrió de golpe, y 5 pares de pies corretearon sobre el suelo pulido. Eran ellas. 10 años antes de que la Academia Asayama fuera siquiera un pensamiento en sus horizontes, las quintillizas eran pequeñas fuerzas de la naturaleza de apenas unos años de edad, cada una con su personalidad empezando a brotar como flores en primavera. «Mamá. Queremos verlo», exclamó Yotsuba, saltando al pie de la cama con una energía contagiosa. Rena se acomodó con cuidado, permitiendo que sus 5 hijas rodearan la cama. Las niñas se quedaron petrificadas, guardando un silencio sepulcral que rara vez habitaba en ellas. Miraban con una fascinación casi mística al pequeño ser que yacía en los brazos de su madre. «Es azul», murmuró Miku, acercando un dedo con timidez extrema, casi temiendo que el bebé se rompiera si lo tocaba. Su timidez infantil encontraba un reflejo extraño en la mirada tranquila del recién nacido. «Parece un muñeco de porcelana», añadió Ichika, con una sonrisa ya cargada de esa picardía protectora que la caracterizaría años después. Se inclinó un poco más, observando las facciones afiladas que, incluso en un bebé, daban una sensación de nobleza guerrera. «Se llamará Casimo, ¿verdad, mamá?» «Casimo Nakano», confirmó Rena, besando la frente del pequeño. Nino, siempre la más territorial, apartó suavemente a Miku para quedar más cerca. Sus ojos brillaban con una intensidad protectora. Al ver que el bebé no lloraba, sino que la observaba con una calma absoluta, sintió una conexión inmediata. «Yo le enseñaré todo», declaró Nino con orgullo. «Nadie se atreverá a molestarlo».
Itsuki, mientras tanto, miraba las manos del bebé. Kasimo extendió un pequeño puño y, por un azar del destino o quizá por esa buena suerte concedida, sujetó con fuerza un mechón de cabello de la pequeña Itsuki. ¡Ah! Es muy fuerte. Chilló Itsuki, pero no intentó soltarse. Al contrario, se rió, maravillada por la fuerza de su hermano menor. Kasimo, atrapado en ese cuerpo frágil y pequeño, sentía la calidez de las 5 niñas a su alrededor. No había rastro de la timidez paralizante de su vida anterior. Aquí, bajo la mirada adoradora de sus hermanas, se sentía seguro. El poder del rayo dormía profundamente en sus células, esperando el momento de despertar, pero por ahora, la mayor energía que emanaba de él era la de un niño que finalmente pertenecía a algún lugar. Rena observaba la escena con una paz infinita. El pequeño Kasimo no era solo un hijo más. Era el centro de gravedad que parecía unir a las quintillizas en un solo sentimiento de ternura. Cuídenlo mucho, dijo Rena suavemente. Él es su tesoro. Las 5 hermanas asintieron al unísono, haciendo una promesa silenciosa ante el pequeño de cabello azul. No sabían que ese bebé que ahora las miraba con curiosidad sumisa era un dios del rayo reencarnado, ni que su presencia cambiaría el destino de la familia Nakano para siempre. Esa tarde, mientras el sol se ponía tras los ventanales del hospital, Kasimo cerró los ojos y se durmió bajo el arrullo de 5 voces que ya empezaban a pelearse, en susurros, por quién sería la primera en cargarlo al día siguiente. Su nueva vida acababa de empezar. Capítulo 3. El pequeño rayo de la mansión. Habían pasado 8 años desde aquel amanecer en el hospital. La mansión Nakano, ahora bajo la tutela del frío y distante Maruo tras la partida de Rena, era un lugar de lujos desmedidos y una soledad compartida. Las quintillizas habían crecido, convirtiéndose en adolescentes de 17 años con personalidades tan distintas como los colores de un prisma, pero unidas por un único centro de gravedad. Kasimo, el pequeño de la casa, con sus 8 años, era una anomalía fascinante. Conservaba ese cabello azul claro, ahora un poco más largo y rebelde, y unos ojos turquesa que parecían desprender chispas cuando se concentraba. Aunque seguía siendo un niño sumiso que bajaba la mirada cuando sus hermanas lo asfixiaban con abrazos, algo en su interior había despertado. El error divino le había entregado el cuerpo de un guerrero en miniatura, y la energía maldita de tipo eléctrico recorría sus venas como un río subterráneo. Esa mañana, la atmósfera en el ático era de caos absoluto. Las chicas acababan de inscribirse en la Academia Asayama tras fracasar en su escuela anterior, y un chico de aspecto sombrío y mirada cansada llamado Futaro Uesugi acababa de ser contratado como su tutor. Es un amargado. No pienso estudiar con ese tipo. Gritaba Nino, cruzada de brazos mientras se hundía en el sofá. Vamos, Nino-san, papá dice que es el mejor de su clase, intentaba calmar a Itsuki, aunque ella misma lucía dudosa. En medio del salón, Kasimo estaba sentado en la alfombra, hojeando un libro de historia antigua con una calma que no correspondía a su edad. Yotsuba, siempre rebosante de energía y tratando de ignorar el estrés de las clases particulares, vio en su hermano pequeño la distracción perfecta. Kasimo-kun. Olvida esos libros aburridos. Exclamó Yotsuba, saltando frente a él con una pose de combate cómica. Es hora de nuestro entrenamiento diario. El gran maestro Yotsuba contra el rayo azul. Kasimo levantó la vista, parpadeando con timidez. Yotsuba-ne, estoy leyendo. Además, sabes que no controlo bien, eso. Tonterías. Pon las manos arriba y defiéndete. Insistió ella, lanzando un par de golpes al aire, moviéndose con la agilidad atlética que la caracterizaba. El niño suspiró. Odiaba pelear, pero su naturaleza sumisa le impedía decir que no a sus hermanas. Se puso de pie, su pequeño cuerpo tensándose por instinto. Sin que él lo notara, una corriente estática empezó a erizar el vello de sus brazos. Yotsuba se lanzó hacia adelante en un juego de lucha de sombras, intentando darle un suave toque en el hombro. Sin embargo, en el momento en que ella acortó la distancia, los instintos de hechicero de Kasimo se dispararon como un resorte. Sus sentidos, agudizados por la energía maldita, vieron el movimiento de su hermana en cámara lenta. Antes de que pudiera procesarlo, su pequeño puño derecho se movió con una precisión quirúrgica, imbuido inconscientemente en una chispa de energía eléctrica. ¡Bam! El impacto fue seco y mucho más pesado de lo que un niño de 8 años debería ser capaz de generar.
El puño de Kashimo conectó directamente con el plexo solar de Yotsuba. La fuerza del golpe, sumada a la descarga estática, fue tal que la chica de 17 años salió despedida 2 metros hacia atrás. Yotsuba terminó en el suelo, encogida en posición fetal, agarrándose el estómago con ambas manos. Su rostro pasó del asombro a una palidez súbita mientras intentaba recuperar el aire. ¡Uk! Fue el único sonido que logró emitir, con los ojos muy abiertos por el dolor sordo que le recorría el abdomen. El silencio que cayó en el salón fue aterrador. Futaro, que acababa de entrar con sus libros bajo el brazo, se quedó petrificado en la puerta, mirando la escena con total incomprensión. Yotsuba. Gritaron las otras 4 al unísono, corriendo hacia ella. Kashimo se quedó de pie, mirando sus manos pequeñas que aún desprendían un leve aroma a ozono. Su timidez regresó de golpe, multiplicada por 1000. Sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato. Perdón. Perdón, Yotsuba-ne. Yo no quería. Sollozó el niño, escondiendo sus manos tras la espalda mientras temblaba. Nino, que ya estaba ayudando a Yotsuba a sentarse, miró a su hermano. No había rastro de enojo en sus ojos, sino un miedo protector que se transformó en una obsesión inmediata. Está bien, pequeño, está bien. Yotsuba está bien, solo, fue un accidente, dijo Nino, aunque por dentro estaba asombrada de que su hermano menor hubiera derribado a la atleta de la familia con un solo golpe. Miku se acercó a Kashimo y lo envolvió en un abrazo protector, pegando la cabeza del niño a su pecho. No es tu culpa, es ese poder. Es demasiado para ti, murmuró Miku, mirando a Futaro con una frialdad cortante. Tú, el de los libros, si te acercas a nuestro hermano o intentas interponerte, te aseguro que te arrepentirás. ¿Eh? Yo solo vengo a enseñarles matemáticas, balbuceó Futaro, dándose cuenta de que este trabajo sería mucho más peligroso de lo que indicaba el sueldo. Ese incidente marcó un antes y un después. Las quintillizas, que ya eran cariñosas, se volvieron extremadamente protectoras. Habían comprendido que Kashimo no era solo su hermanito azul, sino alguien que cargaba con un poder que ni él mismo entendía. Desde ese día, se turnaban para vigilarlo, asegurándose de que nadie lo molestara y, sobre todo, intentando que él se sintiera seguro en su propia piel, aunque eso significara asfixiarlo con mimos para que olvidara su propia fuerza. Kashimo, por su parte, se hundió más en su actitud sumisa. Si ser fuerte significaba lastimar a sus hermanas, prefería ser el niño callado que se dejaba mimar, mientras la electricidad en su interior seguía creciendo, esperando el momento en que el mundo realmente necesitara al dios del rayo. Ahora capítulo 4. El pequeño dios del rayo y el tutor intruso. La mansión Nakano se había convertido en un campo de batalla intelectual. Futaro Uesugi, armado con guías de estudio y una paciencia que se desmoronaba por segundos, finalmente había logrado que las 5 hermanas se sentaran a la mesa. Aunque lo hacían a regañadientes, Nino lo miraba con asco, y Chika bromeaba para distraerlo y Miku se ocultaba tras su flequillo, el proceso de enseñanza había comenzado. Sin embargo, el verdadero problema no eran las 5 adolescentes. El problema medía 1,30 m, tenía el cabello azul claro y una mirada que hacía que el aire en la habitación se sintiera cargado de estática. Kashimo estaba sentado en un rincón del salón, lejos de la mesa de estudio, abrazando sus rodillas. Su naturaleza sumisa con sus hermanas se transformaba en una hostilidad eléctrica cuando un extraño intentaba cruzar su zona de seguridad. A ver, Nakano, dijo Futaro, ajustándose las gafas y mirando a Kashimo. Tu padre fue muy claro. Si voy a ser el tutor de tus hermanas, también tengo que echarte un ojo a ti con las materias de primaria. Ven aquí y saca tu cuaderno de aritmética. Kashimo no respondió. Simplemente lo miró desde el suelo, con sus ojos turquesa brillando con una intensidad antinatural. Kashimo-kun, por favor, intervino Itsuki, tratando de sonar conciliadora. Uesugi-kun solo quiere ayudar. Si aprendes rápido, podremos ir a comer ese postre que te gusta. Futaro, ignorando las señales de peligro que emanaban del niño, cometió el error de caminar hacia él. Extendió la mano para tocar el hombro de Kashimo, con la intención de levantarlo del suelo. Zap. Antes de que los dedos de Futaro rozaran la tela de la camiseta de Kashimo, el niño se movió. No fue un movimiento humano. Fue un destello azulado. Kashimo lanzó un puñetazo directo hacia la palma de Futaro. El aire crujió con el sonido de un cortocircuito. ¡Guau!
Futaro retiró la mano de un salto, sintiendo una descarga eléctrica que le entumeció el brazo hasta el codo. Sus pelos se erizaron literalmente. ¿Qué demonios? Me ha dado un calambre horrible. Kasimo. Gritó Nino, poniéndose de pie de un salto, pero no para regañar al niño, sino para interponerse entre él y Futaro. Te dije que no lo tocaras, muerto de hambre. Él es sensible. Sensible mis narices. Protestó Futaro, sacudiendo su mano entumecida. Ese crío genera electricidad estática como si fuera una central eléctrica. ¿Qué tiene en la ropa? ¿Alfombras de lana? Las quintillizas se miraron entre sí. Para ellas, que no sabían absolutamente nada sobre la hechicería o la energía maldita, los fenómenos de su hermano menor eran simplemente edición física extraña y especial. Creían que Kasimo tenía algún tipo de hipersensibilidad nerviosa o una extraña acumulación de estática debido a su metabolismo. Es solo, su constitución, dijo Ichika, poniéndose frente a Kasimo con una sonrisa protectora pero tensa. Nuestro hermano es especial, Futaro-kun. No le gusta que los desconocidos lo toquen. Si intentas forzarlo, él reacciona. Kasimo se levantó lentamente, ocultándose tras las piernas de Ichika. Sus manos pequeñas aún chisporroteaban con hilos de luz azul que solo él comprendía. Su timidez era su escudo, y su fuerza, su espada. No, no te acerques, susurró Kasimo, bajando la mirada. Aunque su voz era suave y sumisa, el aura que desprendía era la de un depredador acorralado. Futaro suspiró, frustrado. Intentó dejar una hoja de ejercicios sobre la mesa pequeña cerca del niño. Vale, vale. No te tocaré. Pero al menos haz estas multiplicaciones. Son de tercer grado, no deberían. ¡Bam! Kasimo, sintiendo la intrusión de la hoja en su espacio, lanzó una patada rápida que mandó el papel a volar, dejando una marca de quemadura leve en el borde del folio. Futaro retrocedió 3 pasos, sudando frío. Es imposible. Exclamó el tutor. Es como intentar enseñarle matemáticas a un rayo. Yotsuba, que aún recordaba el puñetazo en el estómago del día anterior, se acercó a Kasimo y lo abrazó por la espalda, levantándolo en el aire para calmarlo. Ya, Kasimo-kun. Nadie te va a obligar. Eres nuestro pequeño tesoro eléctrico. Las hermanas formaron un círculo defensivo alrededor del niño de 8 años. Para ellas, Futaro era el intruso que estresaba a su hermano. La protección que sentían por Kasimo rayaba en lo obsesivo. Preferían que él no aprendiera nada antes de que se sintiera incómodo o explotara. Futaro, observando la escena desde la mesa, se dio cuenta de algo. Las 5 hermanas eran un reto académico, pero el pequeño Kasimo era un misterio físico que desafiaba la lógica. No sabía qué era ese niño, pero entendía que en esa mansión, el hermano menor no era el protegido, era el volcán que todos intentaban que no hiciera erupción. Kasimo, hundiendo la cara en el hombro de Yotsuba, cerró los ojos. Por dentro, el dios del rayo se sentía culpable por su falta de control, pero su instinto de sumisión hacia sus hermanas era lo único que mantenía la electricidad bajo su piel. Solo, quiero estar con ellas, pensó Kasimo, mientras una pequeña chispa azul saltaba de su cabello hacia la cinta del pelo de Yotsuba. Capítulo 5. El despertar del rayo y el corazón dividido. La atmósfera en la mansión Nakano había cambiado. Los exámenes parciales se acercaban y la presencia de Futaro Uesugi se había vuelto una constante. Para Miku, el mundo parecía haberse vuelto más complejo de repente. Por un lado, aquel tutor testarudo y apasionado por la historia japonesa había logrado derribar sus muros. Al ver que Futaro aceptaba su obsesión por los generales del período Sengoku, algo floreció en ella. Un sentimiento cálido, torpe y nuevo que la hacía apretar sus auriculares con nerviosismo cada vez que él le explicaba una ecuación. Sin embargo, ese sentimiento chocaba de frente con la devoción absoluta que sentía por su hermano menor, Kasimo. Para Miku, Kasimo no era solo un hermano al que proteger. Era su refugio. Le encantaba la forma en que el niño de 8 años buscaba su cercanía en silencio, cómo apoyaba su cabeza azulada en su regazo mientras ella leía. Era un amor puro, pero cargado de una intensidad protectora que empezaba a rozar la obsesión. ¿Cómo podía latir su corazón por un extraño como Futaro cuando su pequeño rayo la necesitaba tanto? Mientras Miku lidiaba con ese conflicto interno en la mesa de estudio, Kasimo vivía su propia transformación en la escuela primaria. Escena.
Patio de la escuela primaria, recreo. Kasimo estaba sentado solo en un rincón del patio, observando una hormiga que caminaba por el borde de un charco. Su timidez seguía siendo su rasgo más visible. Mantenía la cabeza agacha y evitaba cualquier contacto visual. Pero su apariencia, ese cabello azul eléctrico y su mirada penetrante, atraía a los abusadores como la miel a las moscas. 3 niños de sexto grado, mucho más altos y robustos que él, rodearon al pequeño de 8 años. Oye, peliazul, dijo el líder, dándole un empujón en el hombro. ¿Por qué siempre estás callado? ¿Acaso eres un muñeco? Dicen que tus hermanas son ricas, ¿por qué no nos traes algo de dinero mañana? Kasimo no se movió. Sintió el empujón y, por instinto, su energía maldita empezó a vibrar bajo su piel. Bajó la mirada, su voz temblando ligeramente. No quiero problemas. Por favor, déjenme solo. Ja. Es un cobarde. El niño mayor levantó la mano para darle un manotazo en la cabeza. En ese instante, algo hizo clic en el cerebro de Kasimo. El miedo no desapareció, pero fue sepultado por una descarga de adrenalina que le recorrió la espina dorsal. Antes de que la mano del chico lo tocara, Kasimo se puso de pie con una fluidez inhumana. ¡Crack! Sin pensarlo, Kasimo lanzó un golpe corto al estómago del acosador. No usó toda su fuerza, pero la precisión fue quirúrgica. El niño cayó de rodillas, sin aire, mientras pequeñas chispas azules saltaban de los nudillos de Kasimo. Los otros 2, asustados pero enfurecidos, se lanzaron sobre él. Kasimo esquivó un puñetazo inclinando la cabeza a apenas unos centímetros. En ese momento, una sonrisa involuntaria, casi imperceptible, apareció en su rostro. Se sentía ligero. Se sentía vivo. Vengan, susurró, con una voz que ya no era la del niño sumiso, sino la del guerrero que buscaba la chispa del combate. En menos de un minuto, los 3 chicos estaban en el suelo, llorando y quejándose de calambres insoportables por todo el cuerpo. Kasimo se quedó de pie en medio del patio, respirando rítmicamente. Sus manos hormigueaban, y el aroma a ozono flotaba a su alrededor. Me gusta esto, pensó Kasimo, sorprendido de su propia revelación. Soy tímido, no me gusta hablar, prefiero que mis hermanas decidan por mí, pero cuando peleo, el mundo tiene sentido. Me encanta ver cómo se rompe su guardia. Me encanta ganar. Escena. La mansión Nakano, tarde. Kasimo regresó a casa con el uniforme ligeramente desordenado y un rasguño en la mejilla. En cuanto cruzó la puerta, Miku fue la primera en llegar a él. Kasimo. ¿Qué te pasó? Miku se arrodilló frente a él, tomando su rostro con manos temblorosas. Su corazón dio un vuelco de angustia. ¿Alguien te lastimó en la escuela? Kasimo bajó la mirada de inmediato, volviendo a su fachada de niño frágil y sumiso frente a ella. No quería que Miku viera la chispa de salvajismo que acababa de descubrir. Solo, me caí, Miku-ne. No es nada. Miku lo abrazó con una fuerza asfixiante, enterrando el rostro del niño en su cuello. No dejaré que nadie te toque, susurró ella, con una mirada oscura dirigida hacia la nada. Futaro, que observaba desde la mesa, notó el rasguño y la mirada en los ojos del niño. No parecía la mirada de una víctima, sino la de alguien que acababa de probar la sangre por primera vez. Miku, por su parte, sentía una contradicción dolorosa. Quería correr hacia Futaro para contarle sus progresos en el estudio, pero no podía soltar a Kasimo. Para Miku, el amor por Futaro era una luz nueva, pero su amor por Kasimo era una raíz profunda y posesiva que se alimentaba de la extraña naturaleza de su hermano. Y para Kasimo, el secreto estaba guardado. Bajo su apariencia de hermano menor perfecto y sumiso, el dios del rayo empezaba a disfrutar del caos de la batalla. Capítulo 6. Chispas bajo el cielo de verano. El aire de la tarde estaba saturado de una humedad dulce, cargado con el aroma de la hierba cortada y el incienso que flotaba desde los santuarios cercanos. Era la noche del Festival de Fuegos Artificiales, un evento que marcaba el corazón del verano y que, para la familia Nakano, se convertiría en un punto de inflexión emocional que ninguna de las hermanas olvidaría. En el gran salón de la mansión, el caos era absoluto. Las quintillizas se preparaban con un esmero inusual, moviéndose entre espejos, horquillas de flores y fajas de seda. Y Chica vestía un yukata de color amarillo suave con motivos de peonías blancas. Su hombro quedaba ligeramente al descubierto por un descuido calculado, otorgándole un aire de madurez coqueta que hacía juego con su sonrisa constante. Nino,
por su parte, había elegido un diseño de un violeta profundo con mariposas negras bordadas. Se aplicaba un brillo labial cereza mientras sus manos temblaban ligeramente de emoción contenida. Miku, siempre fiel a sus tonos, llevaba un yukata azul grisáceo con delicados lirios de agua. Sus auriculares colgaban sobre su cuello, contrastando con la elegancia tradicional de su atuendo. Yotsuba irradiaba luz con un diseño verde vibrante de tréboles, moviéndose con tal energía que las mangas de su traje ondeaban como alas. Eitsuki, la más metódica, lucía un yukata rojo carmesí con patrones de grullas doradas, ajustando su faja con una seriedad que no lograba ocultar el brillo de expectación en sus ojos. Y en medio de aquel torbellino de belleza femenina, estaba Kasimo. El niño de 8 años vestía un pequeño yukata masculino de color azul noche, casi negro, con un patrón de rayos plateados que se entrelazaban discretamente en la parte inferior. Su cabello azul claro estaba peinado hacia atrás, dejando al descubierto su frente y resaltando sus grandes ojos turquesa. Se veía increíblemente adorable, una miniatura de guerrero antiguo que intentaba mantener la dignidad mientras sus 5 hermanas lo rodeaban para darle los últimos toques. «Mírate. Eres el niño más guapo de todo Japón», exclamó Nino, apretando las mejillas de Kasimo con una fuerza que hizo que el niño soltara un pequeño quejido sumiso. «Pareces un pequeño príncipe de la era Edo», añadió Ichika, inclinándose para darle un beso en la frente, dejando una marca de labial que Kasimo intentó limpiarse con timidez. Miku no dijo nada, pero se acercó a él y le tomó la mano con firmeza. Sus dedos se entrelazaron con los del pequeño. Sentir la mano de Kasimo, pequeña pero cargada de esa extraña calidez eléctrica, le daba una paz que Futaro, quien ya las esperaba afuera, no lograba replicar, aunque el tutor también empezara a ocupar un lugar inquietante en sus pensamientos. Escena. El recinto del festival, noche. El festival era un hervidero de luces de linternas de papel y gritos de vendedores ambulantes. Futaro Uesugi estaba allí, luciendo fuera de lugar en su ropa casual, pero su expresión cambió a una de puro asombro al ver llegar al grupo. No eran solo las 5 chicas que, a pesar de sus notas mediocres, poseían una belleza que cortaba la respiración. Era también la presencia de Kasimo, quien caminaba pegado a Miku con la mirada gacha, sintiéndose abrumado por la multitud. Junto a Futaro estaba Raya, su hermana menor. Sus ojos se iluminaron al ver a las quintillizas, pero cuando se fijó en Kasimo, soltó un grito de alegría. «Ah. Es el hermanito de las Nakano. Es tan lindo». Raya corrió hacia él y, antes de que Kasimo pudiera reaccionar con un chispazo defensivo, ella le tomó las manos. «Hola, soy Raya. Vamos a jugar juntos mientras ellos estudian». Kasimo se tensó, mirando a sus hermanas con súplica. Pero al ver la sonrisa sincera de Raya, su naturaleza sumisa se impuso. Bajó los hombros y asintió levemente, dejando que la niña lo arrastrara hacia los puestos de juegos. Escena. El despertar de los sentimientos a medida que avanzaban por el festival, algo empezó a fracturarse en la psique de las hermanas. Siguiendo el curso de los eventos, el grupo se separó y se reunió en varias ocasiones. Ichika, mientras caminaba junto a Futaro entre la multitud, sintió una punzada de celos cuando él se preocupaba genuinamente por su seguridad. Pero luego, al ver a Kasimo desde lejos riendo con Raya, sintió un impulso posesivo diferente. Quería que Kasimo fuera solo suyo, el centro de su mundo cinematográfico. Nino, que inicialmente despreciaba a Futaro, se vio atrapada en un momento de vulnerabilidad donde él la ayudó a no perderse. El roce de sus manos la hizo sonrojar, pero su mente volvía constantemente a la protección de Kasimo. Si Futaro es el hombre que me desafía, Kasimo es el niño que me necesita, pensó, sintiendo por primera vez que su corazón era lo suficientemente grande para albergar 2 obsesiones distintas. Miku, por su parte, estaba en una encrucijada. Ver a Futaro interactuar con Raya la hacía soñar con una familia, pero el vínculo con su hermano menor era casi místico. Ella ya no veía a Kasimo solo como un hermano. Lo veía como una extensión de su propia alma. Yotsuba reía, pero su mirada se volvía melancólica al ver a Futaro. Recordaba promesas del pasado, pero al mirar a Kasimo, el pequeño que había derribado su guardia con un solo golpe, sentía que él era el único que realmente entendía la fuerza que ella intentaba ocultar. Escena. El banquete de Itsuki. Mientras tanto, Itsuki se había separado del grupo principal, atraída por el aroma irresistible de un puesto de yakisoba y takoyaki.
Kasimo, habiéndose escapado momentáneamente de Raya, la encontró frente a un puesto de comida particularmente lujoso. Itsuki Nere. Llamó el niño, tirando de su manga. Itsuki se sobresaltó, escondiendo un poco de salsa en la comisura de sus labios. Ah, Kasimo-kun. Solo estaba, evaluando la calidad gastronómica del festival. Es importante para nuestra educación cultural. El puesto era un espectáculo visual. El vendedor movía con destreza dos espátulas metálicas sobre una plancha ardiente, mezclando fideos soba, trozos generosos de carne de cerdo veteada, col crujiente y una salsa oscura que burbujeaba y soltaba un vapor embriagador. Al lado, las bolas de takoyaki giraban en sus moldes de hierro, dorándose hasta alcanzar un tono ámbar perfecto, coronadas con virutas de bonito que bailaban por el calor. Quiero eso, dijo Kasimo, señalando los calamares asados, y kayaki. Itsuki, con los ojos brillando, pidió dos de cada cosa. Se sentaron en un banco de madera apartado, bajo la luz de una linterna roja. Prueba esto, Kasimo-kun, dijo ella, acercándole un takoyaki con cuidado. Kasimo abrió la boca, sumiso como siempre ante las órdenes de su hermana. El sabor del pulpo tierno, el jengibre encurtido y la masa cremosa explotó en su paladar. Itsuki lo miraba con una ternura voraz. Ella amaba a Futaro por su esfuerzo, pero amaba a Kasimo por momentos como este, donde el mundo se reducía a ellos dos y a un plato de comida caliente. Eres mi hermano favorito, susurró Itsuki, limpiándole una gota de salsa de la mejilla con el pulgar. Pase lo que pase con ese tutor, tú siempre estarás primero. Escena final. Los fuegos artificiales finalmente, el primer trueno resonó en el cielo. El grupo se reunió en un claro con vista a la bahía. Todos guardaron silencio cuando el cielo negro se desgarró en flores de luz blanca, azul y oro. En ese momento de esplendor, las 5 hermanas miraron simultáneamente a Futaro y luego a Kasimo. En sus mentes, la semilla de la discordia y el deseo estaba plantada. Futaro era el futuro, el desafío, el hombre que las obligaba a crecer. Pero Kasimo era su sangre, su pequeño dios del rayo, el niño que las hacía sentir poderosas y necesarias. Kasimo, mirando las explosiones en el cielo, sintió que su energía interna vibraba en sintonía con los fuegos artificiales. No tenía miedo de la multitud ahora. Estaba rodeado por 5 hermosas mujeres que lo amaban con una intensidad peligrosa, y por un tutor que, aunque no lo supiera, estaba empezando a ganarse un lugar en ese extraño ecosistema. El festival terminó, pero la guerra silenciosa por el afecto de Kasimo y la atención de Futaro acababa de entrar en una fase nueva y mucho más profunda. Capítulo 7. El juego de la actriz y el segundo error del destino. La lluvia de finales de verano golpeaba con una cadencia hipnótica los grandes ventanales de la mansión Nakano. En el interior, el ambiente estaba cargado de una electricidad estática que no solo provenía del clima, sino de la tensión acumulada tras el festival. Sentados alrededor de la mesa circular del salón, las quintillizas y Futaro intentaban concentrarse en una guía de literatura clásica, pero la atención de todas estaba dispersa, gravitando inevitablemente hacia el pequeño Kasimo, quien leía sentado en la alfombra, apoyado contra las piernas de Ichika. Ichika, con la mirada perdida en el vacío y una sonrisa indescifrable, jugueteaba con un caramelo de cereza entre sus dedos. La hermana mayor siempre había sido la más audaz, la que mejor sabía ocultar sus verdaderas intenciones tras una máscara de madurez juguetona. Observó a Futaro, quien anotaba correcciones en el cuaderno de Miku, y luego bajó la vista hacia la nuca de su hermano menor. De repente, Ichika se llevó el dulce a la boca. Lo hizo con una lentitud deliberada, captando la atención de Nino e Itsuki, quienes dejaron de escribir al notar el cambio de atmósfera. «Oye, Kasimo-kun», susurró Ichika, su voz volviéndose aterciopelada y profunda. El niño de 8 años levantó la vista, parpadeando con su habitual timidez sumisa. Antes de que pudiera emitir un sonido, Ichika se inclinó hacia adelante, sujetando el rostro de Kasimo con ambas manos. Su movimiento fue tan fluido y audaz que nadie tuvo tiempo de reaccionar. Ichika unió sus labios con los de su hermano menor en un beso que rompió cualquier barrera de juego fraternal. No fue un simple roce. Fue un beso profundo y atrevido. Los ojos de Kasimo se abrieron de par en par mientras sentía la calidez de la boca de su hermana.
En un movimiento experto, Ichika usó su lengua para empujar el caramelo de cereza, deslizándolo desde su propia boca hacia la de Kazimo, recorriendo sus labios con una audacia que hizo que el aire en la habitación se congelara. El dulce pasó de una boca a otra en un intercambio húmedo y dulce que duró varios segundos antes de que Ichika se separara con un hilo de saliva plateado conectándolos, dejando a Kazimo con el rostro encendido en un rojo carmesí y el caramelo girando en su boca. Ichika. El grito de Nino hizo temblar las lámparas de cristal. La segunda hermana se puso de pie, derribando su silla. ¿Qué demonios crees que estás haciendo delante de todos? Eso es cruzar la línea. Es asqueroso e inapropiado. Chilló Itsuki, ocultando su rostro sonrojado tras su libro, aunque sus ojos no dejaban de mirar la escena con una mezcla de envidia y horror. Miku apretó sus auriculares con tal fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sus ojos, antes tranquilos, ahora destellaban con una chispa posesiva y peligrosa. Futaro, por su parte, se quedó con la boca abierta y el bolígrafo suspendido en el aire, sintiendo que su cordura se desvanecía en esa casa de locos. ¿Qué tiene de malo? Rió Ichika, limpiándose la comisura de los labios con el pulgar, mirando a sus hermanas con una superioridad desafiante. Solo le estaba dando un premio a mi hermanito favorito. ¿Verdad, Kazimo-kun? ¿Sabe rico, no? Kazimo no podía responder. El sabor a cereza y el perfume de Ichika lo tenían aturdido. Su naturaleza sumisa lo mantenía estático, procesando la descarga de dopamina y la confusión de haber sido reclamado de esa forma tan pública. El otro lado del velo. El retorno del apostador mientras en la mansión Nakano se desataba una guerra de celos, en el vacío blanco que Moisés había visitado meses atrás, otro alma se encontraba frente a la presencia divina. Se trataba de un hombre joven que, al igual que Moisés, había muerto por un error de cálculo en el tejido de la realidad. Había sido un tipo que vivía al límite, un amante del riesgo y la adrenalina que murió salvando a alguien en un callejón, pero con una sonrisa de autosuficiencia en los labios. Otro fallo, esto empieza a ser vergonzoso, rezongó la voz de Dios. Dime, alma inquieta, ¿qué quieres como compensación? El hombre no dudó. Él no era sumiso ni tímido. Su espíritu vibraba con una confianza inquebrantable. Quiero reencarnar en un mundo donde pueda apostar mi vida a cada segundo. Quiero la apariencia y los poderes de Kinji Akari. Quiero sentir que la suerte es mi amante y que mi energía maldita nunca se agote. Concedido, respondió la voz. Pero hay un detalle. Reencarnarás en el mismo mundo que otro error anterior. Estarás en la familia Nakano, pero no como un extraño. Serás un conocido cercano, alguien que pondrá a prueba el equilibrio de ese mundo. Me parece perfecto, rió el alma. La suerte siempre está de mi lado. El despertar de la fiebre días después, en la escuela primaria a la que asistía Kazimo, un nuevo estudiante hizo su entrada. Kazimo estaba sentado en el patio, tratando de ignorar las miradas de los niños a los que había derrotado la semana anterior, cuando sintió una presencia que hizo que su energía eléctrica saltara como un relámpago contenido. No era la energía de un humano normal. Era algo pesado, rítmico, como el sonido de una máquina de pachinko funcionando a toda velocidad. Frente a él apareció un niño de 8 años con un peinado extravagante, una mirada cargada de una confianza arrogante y un aura que gritaba peligro. Vaya, así que aquí es donde se escondía el rayo, dijo el niño, metiendo las manos en sus bolsillos y mostrando una sonrisa de dientes blancos. Me llamo Akari. Y he venido a ver si tu suerte es tan buena como dicen, hermanito menor de las Nakano. Kazimo se puso de pie lentamente, sintiendo que su timidez luchaba contra el instinto de combate que Akari emanaba. El aire alrededor de ambos empezó a distorsionarse. Por un lado, el aroma a ozono y electricidad. Por el otro, el rastro de una energía infinita y febril. El mundo de las quintillizas ya no solo tenía que lidiar con un dios del rayo sumiso y 5 hermanas obsesivas. Ahora, un apostador con energía infinita había entrado en juego, y la suerte de todos estaba a punto de ser lanzada a los dados. Capítulo 8. El choque de los elegidos, azar vs. Rayo. El cielo sobre la escuela primaria se había teñido de un gris plomizo, como si la atmósfera misma presintiera que las leyes de la física estaban a punto de ser ignoradas. En el patio trasero, lejos de las miradas de los maestros, el aire vibraba con una frecuencia violenta. Akari no esperó a las presentaciones.
Para él, la vida era una apuesta de alto riesgo, y frente a él tenía la mesa más interesante de este nuevo mundo. Casimo. Oye, Rayito, espero que tu suerte sea tan buena como tus reflejos, dijo Akari con una sonrisa maníaca. Sin previo aviso, Akari juntó sus manos en una posición de sello que distorsionaba el espacio a su alrededor. El suelo bajo sus pies empezó a cubrirse de una iconografía de máquinas de pachinko y luces de neón que nadie más que ellos podía comprender. Expansión de dominio. Ídolo mortal de amor puro. El mundo se fragmentó. Una barrera invisible aisló el patio, atrapando a ambos en un espacio donde la música de anime a todo volumen y las animaciones visuales de una máquina de juego inundaron los sentidos de Casimo. El pequeño de 8 años retrocedió, su timidez desapareciendo ante el instinto de muerte que emanaba del apostador. Jackpot. Las luces de neón estallaron en un brillo dorado cegador. La energía maldita de Akari, que ya era inmensa, se volvió infinita. Un aura de poder bruto y descontrolado lo envolvió mientras sus heridas se cerraban antes de abrirse. La humillación del apostador Akari se lanzó al ataque. No era una pelea de niños. Era una ejecución. Con el jackpot activo, su velocidad era tal que Casimo, a pesar de sus reflejos eléctricos, no pudo reaccionar a tiempo. ¡Bam! Un rodillazo de Akari impactó en la barbilla de Casimo, elevándolo 3 metros sobre el suelo. Antes de que cayera, Akari lo interceptó con un puñetazo en las costillas que sonó como cristal rompiéndose. «Esto es todo», gritó Akari, golpeando a Casimo contra una pared de concreto que se pulverizó al impacto. «Se supone que eres un dios, no un juguete». Casimo estaba siendo humillado. Su cuerpo pequeño volaba de un lado a otro como un muñeco de trapo. Akari no tenía piedad. Le propinó una serie de patadas que fracturaron sus extremidades. El pequeño de cabello azul escupía sangre, su yukata destrozado y su mirada perdiendo el foco. Estaba al borde de la muerte, sintiendo como el frío del vacío blanco volvía a reclamarlo. El despertar del dios del rayo justo cuando Akari levantó el puño para el golpe final, algo cambió. El instinto de supervivencia de Casimo, forjado en una era de guerras y perfeccionado por el miedo de perder su nueva vida con las Nakano, tomó el control total. No, no puedo morir aquí, ellas, me están esperando. Zraak. Una explosión de ozono barrió el dominio de Akari. Los ojos de Casimo se volvieron completamente blancos, emitiendo rayos que perforaban la realidad. Su energía maldita, contenida por su personalidad sumisa, estalló como una represa rota. Casimo desapareció en un parpadeo de luz azul. ¡Clac! El brazo derecho de Akari salió volando, desintegrado por una descarga eléctrica de alto voltaje. Casimo apareció detrás de él, su rostro era una máscara de furia divina. Con un movimiento de su mano, una lanza de rayo puro atravesó el pecho de Akari, vaporizando sus pulmones y parte de su columna. «Eso es. Dame más», rugió Akari, mientras su cuerpo se reconstruía instantáneamente gracias al flujo infinito del jackpot. Su carne se tejía de nuevo, sus huesos se soldaban en milisegundos. «Dame todo lo que tienes, Casimo». Casimo no respondió con palabras, sino con violencia. Se convirtió en un torbellino de electricidad. Cada golpe que asestaba reventaba una parte del cuerpo de Akari. Le arrancó la mandíbula, le pulverizó las piernas, le deshizo el abdomen. El patio era un espectáculo de sangre y destellos eléctricos. Pero Akari era inmortal mientras sonara la música del jackpot. Se regeneraba tan rápido como Casimo lo destruía, riendo entre el dolor y la euforia del combate. El testigo del horror en ese momento, la puerta que daba al patio se abrió de golpe. Nino, Miku y Futaro, que habían venido a buscar a Casimo tras las clases, se quedaron petrificados. Lo que vieron no fue una pelea de niños. Vieron a su adorable hermanito menor envuelto en un aura de rayos asesinos, destrozando sistemáticamente a otro niño que se curaba de heridas mortales en segundos. El suelo estaba cubierto de escombros y el aire olía a carne quemada y electricidad. Casimo. El grito de Miku fue un lamento de puro terror. Al escuchar la voz de su hermana, la furia de Casimo flaqueó por un segundo. La conexión con su realidad sumisa intentó regresar, pero el poder acumulado era demasiado. El choque entre el apostador inmortal y el dios del rayo estaba a punto de nivelar toda la escuela, y las quintillizas estaban justo en el epicentro del desastre. Capítulo 9.
El funeral del azar, 4 minutos y 11 segundos. El aire en el patio de la escuela ya no solo estaba cargado de electricidad, estaba fragmentado. La música del dominio de Akari retumbaba en los oídos de todos, una melodía frenética que marcaba el ritmo de su inmortalidad. El cuerpo de Akari se recomponía a una velocidad aterradora, las fibras de sus músculos se entrelazaban como serpientes vivas mientras se ponía de pie, riendo con una arrogancia que desafiaba al destino. Kasimo, bañado en la sangre de su oponente y con el cabello azul erizado por voltajes imposibles, sintió la mirada de Miku, Nino y Futaro a sus espaldas. Por un breve segundo, la vieja timidez, ese instinto sumiso de proteger la imagen del hermanito tierno, intentó recuperar el control. Pero al ver la sonrisa de Akari, algo dentro de él se rompió definitivamente. Ya no era el niño que se escondía tras las faldas de sus hermanas. Hola, era el dios del rayo. Kasimo enderezó la espalda, y la presión espiritual que emanaba de él hizo que el concreto bajo sus pies se pulverizara. Sus ojos turquesa se fijaron en Akari con una frialdad asesina que congeló la sangre de los espectadores. ¿Esquivarte? Evitarte. La voz de Kasimo salió distorsionada por estática, resonando con una autoridad que no pertenecía a un niño de 8 años. Si logro esquivar y evitar a Akari durante los próximos 4 minutos y 11 segundos, yo habré ganado. Kasimo soltó una carcajada seca, carente de cualquier rastro de inocencia. Dio un paso al frente, y un rayo descendió del cielo nublado, impactando directamente en su mano derecha, formando una maza de energía pura. ¡Nga! Así piensan los perdedores. Gritó, su voz eclipsando la música del dominio. Entonces súbele el volumen. Porque esto es tu funeral viviente. El choque definitivo. Genju Kohaku, incompleto. Kasimo no esperó a que el jackpot de Akari terminara. Se lanzó al ataque, convirtiéndose en un rayo viviente. En este estado, su cuerpo estaba dejando de ser carne para transformarse en un fenómeno eléctrico. ¡Boom! El primer impacto desintegró instantáneamente el torso de Akari. Pero antes de que la sangre tocara el suelo, la energía infinita del apostador ya estaba reconstruyendo sus órganos. Akari lanzó un contragolpe cargado de energía bruta, pero Kasimo no retrocedió. «Dame más, dios del rayo». Rugió Akari, sus puños moviéndose a velocidades hipersónicas. Kasimo esquivaba con movimientos mínimos, casi imperceptibles, dejando tras de sí imágenes residuales de luz azul. Cada vez que tocaba a Akari, depositaba cargas eléctricas en puntos vitales. El cuerpo del apostador explotaba una y otra vez. Un brazo desaparecía, su cabeza era atravesada por una lanza de plasma, su columna era reducida a cenizas. «Cúrate todo lo que quieras», exclamó Kasimo, golpeando a Akari en el rostro con un Black Flash imbuido en electricidad. «Voy a superar tu regeneración con puro voltaje. Esta es la danza de tu muerte». El horror de las hermanas desde la entrada, el espectáculo era una pesadilla. Nino se cubría la boca, incapaz de apartar la vista de la carnicería. Ese niño que le pedía permiso para comer dulces ahora estaba declarando el funeral de otro ser humano con una sed de sangre que la aterraba. Miku sentía que su mundo se caía a pedazos. El Kasimo que ella amaba, el que buscaba su calor en silencio, había sido reemplazado por un monstruo de guerra que disfrutaba del dolor ajeno. Sin embargo, no podía dejar de mirar. Había algo en esa versión dominante y poderosa de su hermano que, muy en el fondo, encendía una chispa de admiración prohibida. Futaro estaba en shock. Sus ojos no podían seguir la velocidad del combate. Esto no es física, esto no es nada que yo conozca», balbuceó, dándose cuenta de que estaba ante dos seres que no pertenecían a este mundo. El límite del tiempo faltaban segundos para que los 4 minutos y 11 segundos terminaran. Akari, sintiendo que el jackpot se agotaba, preparó un último ataque masivo. Pero Kasimo ya estaba frente a él, con una esfera de energía comprimida en la punta de sus dedos, apuntando directamente al cerebro de Akari. «Se acabó el azar, Akari», dijo Kasimo con una sonrisa gélida. «La casa siempre pierde contra el rayo». El estallido final iluminó toda la ciudad, un pilar de luz azul que borró el dominio y dejó el patio en un silencio absoluto, con dos niños en el centro de un cráter, mientras las quintillizas corrían hacia el desastre, temiendo lo que encontrarían. Capítulo 11. La caída del dios del rayo y el recreo de las fieras. La atmósfera en la mansión Nakano no era de celebración tras la batalla, sino de una disciplina militar asfixiante.
Kasimo estaba sentado en un taburete bajo en el centro del gran salón, con la cabeza gacha y el cabello azul opaco, sin una sola chispa de electricidad. El uso excesivo de su energía maldita contra Akari lo había dejado en un estado de vulnerabilidad absoluta. Sus músculos se sentían como gelatina y sus párpados pesaban toneladas. Frente a él, las 5 hermanas formaban un semicírculo de juicio. ¿Tienes idea de lo que pudo pasar?, gritó Nino, agitando una espátula de cocina frente a la nariz del niño. Casi destruyes la escuela. Y ese niño, ese tal Akari. Podrías haber muerto. Fue irresponsable, Kasimo-kun, añadió Itsuki, cruzada de brazos y con las mejillas infladas de indignación. Nosotras somos tus hermanas mayores. Se supone que nosotras te protegemos a ti, no que tú te conviertas en una granada andante. Yotsuba asentía con gravedad, aunque le dolía ver a su hermanito tan decaído. Miku, por su parte, no gritaba, pero su mirada fija y silenciosa era mucho más aterradora que los gritos de Nino. Kasimo, en su estado más sumiso y débil, solo podía asentir y soltar pequeños lo siento que apenas se escuchaban. La venganza de Futarou. El momento del tutor Futarou Esuji, que había estado observando desde la esquina recuperando su propio aliento, vio la oportunidad de oro. Recordó cada descarga eléctrica, cada patada al aire y cada vez que Kasimo lo había humillado frente a las chicas. Con el niño drenado de poder, el equilibrio de fuerzas había cambiado, momentáneamente. Bueno, dijo Futarou, acercándose con una sonrisa maliciosa y ajustándose las gafas. Parece que el dios del rayo se ha quedado sin batería. Aprovechando que las quintillizas se habían distraído un momento discutiendo entre ellas sobre qué castigo imponerle, Futarou se abalanzó sobre Kasimo de forma cómica. «Toma esto por el calambre del otro día», exclamó Futarou, empezando a despeinar a Kasimo con fuerza bruta, frotando sus nudillos contra la coronilla del niño en un cocotazo eterno. «Ah. Uesugi-san, para». Lloriqueó Kasimo, tratando de cubrirse con sus pequeñas manos, pero estaba tan débil que Futarou lo manejaba como a un muñeco de trapo. Futarou le hizo cosquillas implacables y luego le apretó las mejillas con fuerza, estirándolas como si fueran de goma. ¿Dónde está tu electricidad ahora, eh? Hazme un rayito si puedes. Ja ja ja. Kasimo estaba rojo de la vergüenza y el agotamiento. Ver al tutor vengándose de manera tan infantil mientras él no podía ni levantar un dedo era la humillación final para el antiguo guerrero de la era Edo. El reclamo de la actriz. Territorio privado, ya es suficiente, Futarou-kun, interrumpió Ichika, caminando hacia ellos con una elegancia que ocultaba una intención oscura. Apartó a Futarou con un suave pero firme empujón y tomó a Kasimo en sus brazos. El niño, exhausto, dejó caer su cabeza sobre el hombro de su hermana mayor. Kasimo-kun necesita descansar, y yo necesito hablar con él a solas para que reflexione sobre su conducta, dijo Ichika, lanzando una mirada a sus hermanas que decía claramente: él es mío por ahora. Sin esperar respuesta, Ichika se llevó a Kasimo hacia el pasillo de las habitaciones. Al cerrar la puerta de su cuarto con llave, el bullicio de la mansión desapareció. La habitación de Ichika olía a perfume caro y a ropa recién lavada. Sentó a Kasimo en su cama y ella se sentó justo frente a él, atrapándolo entre sus piernas. «Mírate, estás hecho un desastre», susurró Ichika, acariciando la mejilla del niño con una ternura posesiva. «Me asustaste mucho hoy, ¿sabes? Ver ese lado tuyo, tan salvaje, tan dominante». Ichika se inclinó, acercando su rostro al de él hasta que sus narices se rozaron. Kasimo, sumiso y tembloroso, no se atrevía a apartar la vista. Pero también fue emocionante, continuó ella, sus ojos brillando con una chispa de obsesión. Ahora que estás así de débil, no puedes escaparte de mí, ¿verdad? Vas a quedarte aquí conmigo toda la tarde. Solo nosotros dos. Sin Nino, sin Miku, solo tú y tu hermana mayor favorita. Ichika lo empujó suavemente hacia atrás hasta que Kasimo quedó acostado en las almohadas, y ella se recostó a su lado, abrazándolo como si fuera un tesoro que acababa de robar. Kasimo, vencido por el sueño y la manipulación de Ichika, solo pudo cerrar los ojos, sintiendo como la actriz de la familia marcaba su territorio sobre él mientras el resto de las hermanas golpeaban la puerta afuera, exigiendo su turno para regañarlo. Capítulo 12. El juego privado de la actriz. El sonido de los gritos de Nino y los golpes de Miku en la puerta se sentía lejano, como si pertenecieran a otro mundo.
Dentro de la habitación de Ichika, el aire estaba cargado de una quietud densa y el suave aroma a sándalo que ella siempre usaba. Kasimo estaba hundido en las sábanas de seda, con su pequeño cuerpo de 8 años completamente agotado. Sus ojos turquesa seguían a Ichika mientras ella se levantaba un momento para cerrar las cortinas, dejando la habitación en una penumbra dorada. «Estás tan callado, Kasimo-kun», susurró Ichika, regresando a la cama. Se sentó a horcajadas sobre sus piernas, no con pesadez, sino con una gracia felina que hacía que el niño se sintiera aún más pequeño y sumiso. Ichika se inclinó, dejando que su largo cabello rozara las mejillas de su hermano, y sus ojos brillaron con esa chispa de actriz que mezclaba realidad con una ficción peligrosa. ¿Sabes qué estaba pensando en el festival?, continuó ella, pasando la punta de sus dedos por el cuello de Kasimo, justo donde los rayos habían dejado una marca de calor. Que ese poder tuyo, esa fuerza salvaje, te hace ver muy atractivo. Pero ahora eres solo mi pequeño hermanito indefenso. Ichika se acercó a su oído y sopló suavemente, haciendo que Kasimo soltara un estremecimiento que no tenía nada de eléctrico. ¿Te acuerdas del dulce de cereza de hace rato? Ichika metió la mano en el cajón de su mesita de noche y sacó un pequeño frasco de miel. Creo que aquel beso fue demasiado rápido. Mis hermanas nos interrumpieron, y a Ichika no le gusta que la interrumpan cuando está actuando. Con una sonrisa juguetona y atrevida, Ichika puso una gota de miel en su propio labio inferior y luego miró a Kasimo de forma dominante. Si quieres que te deje dormir, vas a tener que quitármela, desafió ella, inclinándose hasta que sus labios estuvieron a milímetros de los del niño. Pero esta vez, si intentas usar tus rayos, te castigaré de una forma que no olvidarás. Kasimo, atrapado por la mirada de su hermana mayor y su propia naturaleza sumisa, sintió que su rostro ardía. No tenía fuerza para luchar, y en el fondo, esa atención asfixiante y atrevida de Ichika le generaba una confusión que lo mantenía estático. «Ichika, balbuceó el niño, pero ella simplemente puso un dedo sobre sus labios para callarlo. «SHHH», Ichika se rió entre dientes, una risa baja y melodiosa. «Solo somos tú y yo, Kasimo. El dios del rayo ha sido capturado por la gran actriz. Y no pienso dejarte ir hasta que me pidas perdón por asustarme tanto, de la forma que yo quiera». Fuera de la habitación, las otras 4 hermanas empezaban a perder la paciencia, sin saber que dentro, Ichika estaba llevando su juego a un nivel que cambiaría la jerarquía de la mansión para siempre. Capítulo 13. El estallido de la mansión Nakano. El silencio en el pasillo se rompió con el metálico sonido de una llave girando con violencia. Nino, cuya paciencia se había evaporado hacía horas, no estaba dispuesta a dejar que la hermana mayor se quedara con el botín de guerra. Con un movimiento seco, empujó la puerta de madera noble, entrando como un torbellino de indignación. «Ya basta de juegos, Ichika. Suelta a Kasimo o yo misma te sacaré de...». Las palabras de Nino se murieron en su garganta. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y la llave que sostenía cayó al suelo con un tintineo sordo que resonó en toda la habitación. Detrás de ella, Miku y Tsuki asomaron la cabeza, solo para quedar igualmente petrificadas ante la escena. En la penumbra dorada de la habitación, sobre las sábanas de seda revueltas, Ichika y Kasimo yacían profundamente dormidos, pero la posición en la que estaban distaba mucho de ser un tierno descanso fraternal. Ichika estaba volcada sobre el pequeño cuerpo de Kasimo, con una pierna entrelazada entre las de él y un brazo rodeando su cuello con una fuerza posesiva. El pequeño yukata de Kasimo estaba peligrosamente desalineado, mostrando gran parte de su pecho y hombros, mientras que el camisón de seda de Ichika se había deslizado, revelando una cercanía física que rozaba lo escandaloso. La cara de Kasimo estaba hundida en el cuello de su hermana mayor, y la respiración de ambos era acompasada, pesada, como si hubieran agotado hasta el último gramo de energía en aquel juego privado. Había una gota de miel seca en la comisura de los labios de Kasimo y un brillo de satisfacción en el rostro dormido de la actriz que hacía que la escena pareciera el clímax de una película prohibida. «Esto», balbuceó Itsuki, su rostro pasando de un rojo pálido a un carmesí volcánico. «Esto es un pecado. Ichika ha perdido la cabeza por completo. Esa maldita zorra sucia», rugió Nino, recuperando la voz pero con las manos temblando de una furia que mezclaba el asco con una envidia corrosiva. Se aprovechó de que él no podía defenderse. «Kasimo es un niño.
Miku, sin embargo, no gritó. Se acercó a la cama con pasos lentos, su mirada volviéndose sombría y gélida. Sus auriculares emitieron un leve chirrido mientras apretaba los puños. Ver a su pequeño rayo envuelto de esa manera por Ichika despertó en ella un instinto de depredadora que nunca antes había sentido. «Despierten», susurró Miku, y su voz tenía un filo que cortaba el aire. «Despierten ahora mismo». Kasimo, al escuchar el grito, se sobresaltó. Sus ojos turquesas se abrieron con pánico, encontrándose de frente con el rostro de sus 4 hermanas, mirándolo como si fuera a ser juzgado por los dioses. Su naturaleza sumisa se disparó al máximo. Intentó apartarse de Ichika, pero ella, sintiendo el movimiento, lo apretó más contra su cuerpo, despertando con una sonrisa perezosa y provocadora. «Oh, hola, chicas», dijo Ichika, estirándose como un gato sin soltar a Kasimo, quien estaba rojo como un tomate. «¿Han venido a darnos los buenos días?» Kasimo-kun estaba muy cansado, le di un masaje especial para que recuperara su energía. «Un masaje mis narices», exclamó Nino, abalanzándose sobre la cama para arrancar a Kasimo de los brazos de su hermana. «Ven aquí ahora mismo, Kasimo. Te vas a lavar la boca con jabón y vas a dormir en mi habitación bajo llave». La mansión Nakano se convirtió en un caos absoluto. Entre los gritos de Nino, el llanto de timidez de Kasimo, la frialdad asesina de Miku y las lecciones morales de Itsuki, la jerarquía familiar se había roto. Ichika simplemente se quedó sentada en la cama, arreglándose el cabello con una mirada triunfal. Sabía que, aunque lo castigaran ahora, ella había sido la primera en reclamar ese territorio prohibido. Mientras tanto, en la cocina, Futaro escuchaba el escándalo desde lejos, suspirando mientras cerraba su libro de texto. Ese niño va a ser el fin de esta familia, o el inicio de algo mucho peor. Capítulo 14. El malentendido escandaloso, el griterío de Nino y los sermones de Itsuki se detuvieron en seco cuando Miku, que se había mantenido en un silencio sepulcral al pie de la cama, señaló con un dedo tembloroso hacia las sábanas de seda de Ichika. Sus ojos, ocultos tras su flequillo, se abrieron con una mezcla de horror y una realización que la hizo palidecer. ¿Qué es eso?, susurró Miku, su voz quebrándose. En el centro de la cama, justo donde el cuerpo de Kasimo había estado presionado contra el de Ichika, brillaba una mancha viscosa de un blanco opaco que contrastaba violentamente con el color de la colcha. El silencio que siguió fue denso, casi sólido. La mente de Miku, alimentada por los dramas históricos y la intensidad de sus propios sentimientos posesivos, empezó a proyectar imágenes que no correspondían a la edad de su hermano menor. Su imaginación voló hacia escenarios prohibidos, pensando que Ichika realmente había roto todas las leyes de la moralidad en esas horas a solas. «Ichika», rugió Nino, retrocediendo un paso como si hubiera visto un cadáver. «Dime que no es lo que parece. Él es un niño. ¿Qué le hiciste a nuestro hermano?» Itsuki se cubrió los ojos con ambas manos, chillando de pura vergüenza. «Inmoral. Esto es una falta de ética absoluta. Llamaré a la policía. Llamaré a papá». Kasimo, sentado en el borde de la cama y aún aturdido por el agotamiento, miraba la mancha con total confusión. Su naturaleza sumisa lo hacía sentir culpable de algo que ni siquiera entendía. No, yo no hice nada», balbuceó el niño, sus ojos turquesa llenándose de lágrimas de frustración. «Solo nos quedamos dormidos». Ichika, que había estado observando la escena con una calma exasperante, no pudo aguantar más. Al ver la cara de tragedia griega de Miku y la furia volcánica de Nino, estalló en una carcajada limpia y sonora que desconcertó a todas. «Vaya, qué mentes tan sucias tienen todas», dijo Ichika, limpiándose una lágrima de risa mientras se inclinaba hacia la mancha. Sin previo aviso, Ichika pasó un dedo por el líquido blanco y, ante el grito de horror de sus hermanas, se lo llevó a la boca con un gesto provocador. «Sabe a azúcar, y a lácteos», dijo Ichika con una sonrisa de victoria. «Es leche condensada, chicas». La traje de la cocina antes de entrar con Kasimo. Quería ver qué caras ponían si nos encontraban así. Son demasiado fáciles de engañar. El efecto fue inmediato. La tensión asesina se transformó en una vergüenza colectiva que hizo que las 4 hermanas se pusieran rojas como tomates. Miku dejó caer los hombros, sintiendo que su alma regresaba a su cuerpo, aunque el resentimiento por la broma pesada de Ichika seguía ahí. «Eres una idiota, Ichika.
gritó Nino, lanzándole una almohada a la cara. Casi nos das un infarto. Pero admitan que fue divertido, Ryo y Chika, abrazando a un Kasimo confundido. Aunque, la cercanía sí fue real. ¿Verdad, Kasimo-kun? Kasimo, al darse cuenta de que todo era una broma de su hermana mayor, se hundió en su yukata, deseando que la tierra se lo tragara. Haber sido el centro de un malentendido de ese calibre lo dejó más agotado que la pelea con Akari. Capítulo 15. La exhibición de la actriz y el sonrojo de la mansión. El caos desatado por la broma de la leche condensada parecía estarse disipando, reemplazado por una mezcla de alivio y una indignación residual hacia Ichika. Nino ya estaba haciendo planes para llevarse a Kasimo a la cocina y prepararle un festín que borrara el sabor de la jugarreta de su hermana mayor, mientras que Miku vigilaba a Ichika con una mirada gélida, decidida a no dejar que se acercara a su pequeño rayo ni un centímetro más. Kasimo, sentado en el borde de la cama y aún aturdido por todo el alboroto, mantenía la cabeza baja, deseando que la tierra se lo tragara. Su naturaleza sumisa lo hacía sentir culpable por haber sido el centro de un malentendido tan vergonzoso, aunque ni siquiera entendiera completamente las implicaciones de lo que sus hermanas habían imaginado. Bueno, dijo Ichika, levantándose de la cama con una sonrisa enigmática, ignorando las miradas asesinas de Nino y Miku. Ya que todas estamos tan interesadas en Kasimo-kun, y en lo que pasó aquí, creo que es hora de que veamos algo. Sin previo aviso, Ichika se acercó a Kasimo, quien dio un respingo, temiendo otra broma pesada. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Ichika puso sus manos sobre los hombros del niño y, con un movimiento rápido y audaz, bajó la parte superior de su yukata azul noche. ¡Zas! El yukata cayó hasta la cintura de Kasimo, revelando la mitad superior de su cuerpo. El silencio que siguió fue absoluto, pero esta vez no fue un silencio de horror, sino de un asombro contenido que rápidamente se transformó en un sonrojo colectivo. Bajo la luz dorada de la habitación, el cuerpo de Kasimo, aunque el de un niño de 8 años, mostraba una definición inusual. No era la musculatura tosca de un adulto, sino una musculatura fibrosa, atlética y compacta, esculpida por la energía maldita que corría por sus venas y por el instinto de guerrero que la reencarnación le había otorgado. Su piel, pálida y suave, contrastaba con la firmeza de sus músculos, que parecían estar en un estado de tensión sutil, como si la electricidad siguiera vibrando bajo su superficie. Pero lo más impactante no era su físico, sino las marcas que el poder de Hajime Kasimo había dejado en él. En su pecho, justo sobre el corazón, y extendiéndose por su hombro derecho, había un patrón de cicatrices sutiles, casi imperceptibles, que parecían la ramificación de un rayo congelado en el tiempo. No eran cicatrices feas o dolorosas, sino marcas de nacimiento mágicas que brillaban con un leve tono azulado bajo la luz. ¡Ah! Exclamó Nino, cubriéndose la boca con una mano mientras un rubor carmesí se extendía por sus mejillas. No podía apartar la vista de la definición del torso de su hermano menor, sintiendo una mezcla de admiración y una extraña timidez que nunca antes había experimentado hacia él. Miku se quedó petrificada, con los ojos muy abiertos detrás de su flequillo. Su corazón empezó a latir con fuerza, no por miedo, sino por una fascinación que la hizo sentir calor en todo el cuerpo. Ver esas marcas de rayo en el pecho de Kasimo la hizo sentir que él era aún más misterioso y especial de lo que imaginaba. Un rubor intenso tiñó su rostro, y apretó sus auriculares con fuerza, intentando controlar sus emociones. Itsuki soltó un pequeño grito de sorpresa y se cubrió los ojos con ambas manos, aunque separó los dedos lo suficiente para seguir mirando. Inmoral. Chilló con una voz temblorosa, aunque su propio rostro estaba encendido como una antorcha. Eso no es normal para un niño de su edad. Y chica, eres una exhibicionista. Incluso Yotsuba, que solía ser la más directa y menos propensa a sonrojarse, sintió que sus mejillas se calentaban. Miró el torso de Kasimo con una mirada de admiración atlética, pero también con una nueva conciencia de que su hermanito ya no era el bebé indefenso que solían cargar. Futaro, que observaba desde la puerta, carraspeó con incomodidad, ajustándose las gafas. Bueno, balbuceó, sintiéndose completamente fuera de lugar en medio de ese festival de hormonas y asombro. Supongo que, el entrenamiento físico es importante para su salud. Kasimo, al darse cuenta de lo que Ichika había hecho, se cubrió el torso con las manos, rojo de la vergüenza.
Su timidez sumisa se disparó, y se encogió sobre sí mismo, deseando desaparecer. Ichika-ne, por favor, para. Lloriqueó el niño, con lágrimas de frustración en los ojos. Ichika simplemente sonrió, mirando a sus hermanas con una expresión de victoria. Sabía que con este movimiento audaz, había logrado sonrojarlas y hacerles ver a Kasimo bajo una nueva luz, una luz que mezclaba la ternura de su hermano menor con la fascinación por el poder misterioso que residía en él. Había reclamado su territorio una vez más, dejando claro que ella era la única que se atrevía a jugar con fuego, o con electricidad. Capítulo 16. El santuario de luz y seda. La atmósfera en la habitación de Ichika cambió drásticamente. El sonrojo inicial de las hermanas, provocado por la audaz exhibición de la actriz, se transformó en una fascinación silenciosa y casi reverente. El torso desnudo de Kasimo, bañado por la luz dorada que se filtraba por las cortinas, parecía un mapa de constelaciones eléctricas congeladas en su piel pálida. Miku, que se había mantenido al pie de la cama, sintió que su corazón martilleaba con una fuerza inusual. La visión de las marcas de rayo en el pecho de su hermano menor, esas cicatrices sutiles que brillaban con un leve tono azulado, la atraía con una fuerza magnética irresistible. No era miedo, ni siquiera la timidez habitual que la caracterizaba. Era una curiosidad profunda y posesiva, una necesidad de tocar y comprender el misterio que residía en él. Con pasos lentos y decididos, Miku se acercó a la cama. Ichika, que seguía sentada a horcajadas sobre las piernas de Kasimo, la observó con una sonrisa enigmática, pero no intentó detenerla. Al contrario, pareció invitarla a unirse a su juego privado. Kasimo, al ver acercarse a Miku, se encogió sobre sí mismo, rojo de la vergüenza. Su naturaleza sumisa lo hacía sentir vulnerable y expuesto ante la mirada de sus hermanas. Intentó cubrirse con sus pequeñas manos, pero estaba tan débil que no pudo oponer resistencia. Miku-ne, por favor, no, lloriqueó el niño, con lágrimas de frustración en los ojos. Miku ignoró sus súplicas. Se arrodilló al borde de la cama y extendió una mano temblorosa hacia el pecho de Kasimo. Sus dedos, fríos y suaves, rozaron la piel cálida del niño, justo sobre las marcas de rayo. Al contacto, sintió una vibración sutil, una energía residual que le recorrió el brazo como una caricia eléctrica. Es cálido, susurró Miku, con una voz llena de asombro. Y. Vibra, como si estuviera vivo. Ichika, viendo la fascinación de Miku, decidió unirse. Pasó la punta de sus dedos por el hombro de Kasimo, siguiendo la ramificación de las marcas de rayo. Te lo dije, Miku, es como tocar un trozo de cielo estrellado. Y no solo aquí. Ichika deslizó su mano hacia la espalda de Kasimo, donde las marcas continuaban su patrón misterioso. Toda su columna es un mapa de constelaciones. Kasimo soltó un pequeño gemido de incomodidad y placer. La sensación de las manos frías de Miku y las manos cálidas y expertas de Ichika recorriendo su cuerpo desnudo lo llenaba de una confusión abrumadora. Se sentía como un objeto de estudio, un juguete precioso que sus hermanas mayores estaban explorando con curiosidad insaciable. Nino, que observaba desde la puerta, apretó los puños con una mezcla de celos y una extraña timidez. Ver a Miku e Ichika compartiendo ese momento de intimidad con Kasimo la hacía sentir excluida. Quería acercarse, tocar también ese cuerpo misterioso y especial, pero el orgullo y la moralidad se lo impedían. Itsuki, por su parte, se cubrió los ojos con ambas manos, aunque separó los dedos lo suficiente para seguir mirando. Inmoral. Chilló con una voz temblorosa, aunque su propio rostro estaba encendido como una antorcha. Eso no es normal para un niño de su edad. Ichika, Miku, son unas exhibicionistas. Futaro, que observaba desde la puerta, carraspeó con incomodidad, ajustándose las gafas. Bueno, balbuceó, sintiéndose completamente fuera de lugar en medio de ese festival de hormonas y asombro. Supongo que, el estudio de la anatomía es importante para su educación. La habitación se llenó de un silencio cargado de una electricidad estática y una tensión sensual sutil. Kasimo, atrapado entre las manos de sus dos hermanas, cerró los ojos y se dejó llevar por la experiencia, sintiendo como su cuerpo se convertía en un santuario de luz y seda bajo sus caricias. Sabía que esta noche cambiaría la jerarquía de la mansión para siempre, y que él era el centro de este nuevo y peligroso juego. Capítulo 17. El eclipse de las 5 hermanas. La barrera de la duda terminó por romperse.
Lo que había comenzado como una broma pesada de Ichika y una curiosidad mística de Miku se transformó en una marea de afecto posesivo que arrastró al resto de las hermanas. El aire en la habitación de la actriz estaba tan cargado de estática que el vello de los brazos se erizaba por sí solo, y el aroma a ozono se mezclaba con el perfume floral de las quintillizas. Nino, que hasta hace un momento gritaba indignada desde la puerta, sintió que sus piernas se movían por voluntad propia. Su orgullo herido fue aplastado por una necesidad visceral de reclamar su parte de aquel tesoro que las otras dos ya estaban explorando. A un lado, sentenció Nino, abriéndose paso y sentándose al borde de la cama. Con un gesto firme pero extrañamente tierno, tomó la mano izquierda de Casimo. Al notar la frialdad de los dedos del niño debido al agotamiento, empezó a frotarlos con sus propias manos cálidas. Estás helado, si estas dos te van a manosear como a un juguete, al menos yo me aseguraré de que no te enfermes. Itsuki, roja como un tomate y murmurando oraciones sobre la moral y las buenas costumbres, terminó por ceder ante la presión del grupo. Se acercó con timidez, sentándose detrás de Casimo para sostener su espalda y evitar que se desplomara por la debilidad. Solo estoy ayudando a mantener su postura, explicó Itsuki con la voz temblorosa, pero en cuanto sus palmas tocaron la piel firme y marcada por los rayos del niño, soltó un pequeño suspiro de asombro. La textura de las cicatrices era adictiva, como tocar seda electrificada. Finalmente, Yotsuba, con su energía habitual ahora teñida de una suavidad inusual, se arrodilló frente a él. Ella no buscaba el misterio ni la provocación. Buscaba la conexión física con el hermano que la había derrotado en combate. Puso sus manos sobre las rodillas de Casimo, subiendo lentamente por sus muslos para darle un masaje que aliviará la tensión de sus músculos fatigados. ¡Increíble!, exclamó Yotsuba, sus ojos brillando con una mezcla de alegría y fascinación. Tus músculos están tan duros como los de un atleta profesional, Casimo-kun. Es como si estuvieras hecho de metal. El centro del huracán Casimo estaba totalmente rodeado. 10 manos femeninas recorrían su cuerpo con diferentes intenciones. Ichika buscaba la provocación, Miku la conexión espiritual, Nino la protección, Itsuki el apoyo y Yotsuba la admiración física. El pequeño dios del rayo, en su estado de sumisión absoluta, cerró los ojos y dejó caer la cabeza hacia atrás, apoyándola en el hombro de Itsuki. El contacto masivo de sus 5 hermanas generó un cortocircuito emocional en su mente de guerrero reencarnado. No había lugar para la timidez ahora, solo para una rendición total ante el amor asfixiante de las Nakano. NN-sans, basta, susurró Casimo, aunque su cuerpo no hacía ningún esfuerzo por apartarse. Al contrario, se arqueó levemente cuando Miku trazó con su uña el contorno de una marca de rayo en su abdomen. No digas nada, pequeño, murmuró Ichika, entrelazando sus dedos con los de Miku sobre el pecho del niño. Ahora eres propiedad exclusiva de las 5. Ni siquiera ese tal Akari podrá volver a ponerte un dedo encima sin pasar por encima de nosotras. Futarou, que seguía en el umbral de la puerta, sintió que su rostro ardía de vergüenza ajena y asombro. Aquella escena era surrealista. Las 5 mujeres más difíciles que había conocido estaban unidas en un culto de adoración física hacia un niño de 8 años que emanaba chispas azules. Esto, definitivamente no viene en el manual de tutoría, balbuceó Futarou, dándose la vuelta para retirarse y dejarles algo de privacidad, aunque sabía que, a partir de hoy, su relación con la familia Nakano nunca volvería a ser normal. La noche avanzaba, y en la habitación sumida en sombras, el pequeño rayo de la mansión se perdía entre el calor de 5 cuerpos que habían decidido que, si él era un dios, ellas serían sus únicas sacerdotisas. Capítulo 18. El amanecer de la mansión sin ley y la luz del sol comenzó a filtrarse por las cortinas, pintando rayas de oro sobre el desorden de la habitación. Lo que debería haber sido una mañana normal de estudio se sentía como el día después de un asedio. Casimo seguía en el centro, atrapado entre los cuerpos de sus hermanas que se negaban a soltarlo, incluso en sueños. Ichika, la primera en despertar por completo, no mostró ni un rastro de vergüenza. Al contrario, al ver que Futarou se asomaba por la puerta entreabierta para ver si seguían vivos, decidió que la función debía continuar. Con una sonrisa perezosa y felina, Ichika comenzó a deslizar sus manos nuevamente por el torso de Casimo, quien apenas abría los ojos, sintiéndose aún más débil que la noche anterior. Buenos días, Futarou-kun,
saludó Ichika, mientras sus dedos trazaban círculos juguetones cerca del ombligo de Kasimo. ¿Vienes a darnos los buenos días? No nos mires así, solo estamos cuidando que la batería de nuestro hermanito no se agote de nuevo. Kasimo soltó un pequeño quejido, intentando cubrirse, pero Ichika le sujetó las manos con suavidad, bajando un poco más la tela del yukata. Bueno chicos, este es la temporada 1 de este fanfic.